Buen día a todas y todos. Estamos a pocos días de las elecciones presidenciales, de la segunda vuelta presidencial en Colombia. De hecho, en el exterior ya empezó las votaciones y nos hemos visto en la necesidad de hacer este video para tener algunos elementos de análisis de cara a esta segunda vuelta. Este análisis lo hemos querido realizar en tres grandes bloques. El primero de ellos es lo que tiene que ver con partidos políticos. Vamos a hacer un pequeño recorrido de los modelos de partidos políticos para poder mirar qué significan las alianzas en Colombia y si existen o no realmente partidos políticos y de qué tipo. El segundo de los elementos que vamos a tratar es hacer algunas anotaciones sobre cultura política colombiana y en ese sentido algo de mecánica electoral. Y finalmente vamos a tratar cosas de lo que tiene que ver con los medios de comunicación, sobre todo ante ciertos anuncios últimos en una etapa bastante importante. Medios de comunicación y estrategia de campaña. Así pues, lo primero, partidos políticos. Podemos hablar de dos fases. Y la primera fase, de lo que dice Vallés, por ejemplo, es que los partidos en la primera etapa son partidos dentro de una democracia restringida que por lo tanto responden a una élite. Estos partidos se crean desde las posiciones de poder institucional, desde el Parlamento, desde el gobierno y sencillamente se crean para otorgar, ¿no?, una posibilidad de participación o de intervención de las distintas fracciones, pero siempre la élite dominante. Recordemos que la primera fase es una fase de democracia restringida. La segunda fase, podemos decir que es cuando ya se constituyen estas organizaciones políticas por parte de sectores sociales excluidos, por otros sectores que hacen igualmente una reivindicación de ciertos derechos. Ahora bien, dentro de la teoría política tenemos tres grandes modelos, aunque esto sigue avanzando y sigue abierta la discusión. El primero de ellos es el partido de notables o partido de cuadros. ¿Qué ocurre con estos partidos? Los miembros normalmente son reclutados por su condición económica, realmente por su condición económica y o por su capacidad de influencia. Así que otra de las características de esto es que estos partidos, su programa es bastante vago, realmente responde o se acomoda al programa dependiendo de los intereses de esa élite. El segundo de los grandes modelos de partidos es el partido de masa. Esto fue un aporte de la socialdemocracia alemana a finales del siglo XIX. Y lo que tenemos es que una de las características principales es la gran cantidad de afiliados. Así, en este modelo toma gran importancia el programa político, la educación y la formación política. Y además, al ser bastantes afiliados, uno de los modelos es la forma de financiación y de funcionamiento del partido depende de la apuesta del interés individual, de la suma del interés individual a ese interés colectivo. Uno de los objetivos de este modelo de partido es lograr que la población, servir de vehículo para que la población pueda acceder al poder político. Y el tercero es el que se ha denominado partido de electores o partido de Atrápalo Todos. Y que nace sobre la mitad del siglo XX, fundamentalmente tiene que ver con la movilización electoral. Está enfocado única y exclusivamente en la movilización electoral, a ganar votantes. En ese sentido, también el programa de la educación y la formación política disminuye, resta importancia, para ganar mucha más importancia simplemente la declaración de principios. El programa político, las propuestas políticas, las políticas públicas que puedan empezar a desarrollar pasan a un segundo plano. En ocasiones son inexistentes. Lo que interesa es convencer a un público para que pueda votar por ellos. Estos partidos, como se ha dicho, se llaman Atrápalo Todos. Otra de las características es que empiezan a desdibujar realmente a qué sector pertenecen. Entonces, porque interesa ganar adeptos en cualquiera de los sectores. No van a demostrar realmente a qué intereses particulares o de grupo pertenecen o representan. Y en ese sentido, ahora cada vez se va avanzando más a una cosa que se ha venido a denominar empresas electorales. Un partido de tipo empresas electorales. Realmente el programa pasa deja de existir. No tenemos información
de las políticas públicas que empiezan a desarrollar, sino siempre son declaraciones de principios y declaraciones de intenciones. Así aparecen cosas como normalmente palabras como orden, seguridad, disciplina, una serie de declaraciones de principios y no realmente a cómo se va a desarrollar la política ni qué políticas públicas se van a desarrollar. Estas empresas van a dar permanentemente, les interesa es ganar, llegar a las instituciones y para eso pues van a reclutar donde lo crean más posible, mejor o más viable para ellos. Colombia, ahora, ¿qué hay en Colombia? En Colombia, en los primeros partidos, el primer partido fue el Partido Liberal en 1848 y posterior el Partido Conservador en 1849. Eran completamente diferentes a lo que tenemos hoy. Si nos centramos, por ejemplo, en el tema de corrupción, aunque eso sería entrar a cuestión de cultura política, vamos a ver que todos los partidos están llenos de esto, ¿no? Y los partidos dejan de representar una postura política clara, dejan de tener afiliados, gran cantidad de afiliados y una vinculación con la población para ser empresas electorales. Cada vez más eso explica la aparición de nuevos partidos políticos, donde no interesa con quién entra al partido político, ni hay una reglamentación, ni hay una jerarquía por la que la persona avance en el partido político, sino sencillamente de la noche a la mañana llega a las instituciones públicas. Y por eso aparecen alianzas con sectores de narcotráfico, alianzas con sectores de violencia, con sectores del paramilitarismo, porque lo que interesa es llegar a las instituciones. Es una empresa. Y esa es una de las características aquí. Y son partidos empresa, pero lo más preocupante es que son empresas para delinquir. Son empresas donde lo que llegan a las instituciones llegan con dineros ilícitos de una manera ilícita y luego se apropian de las instituciones y se enriquecen. Ahora bien, eso en este momento, si recordamos algo que hablamos de un video sobre el señor Iván Duque y su aparente llegada a la política para reformarla, refundarla, rescatar el país y sus palabras y sus declaraciones contra la corrupción, nos explican entonces cómo o por qué están detrás todos esos partidos que son altamente golpeados por la corrupción. Realmente diríamos que son empresas para delinquir, ¿no? Existe un concierto para delinquir allí por parte de ellos. Pero no importa, siempre él se presenta como víctima de eso. Y cada vez que se habla de declaración de intención. No a mermelada, no a la corrupción, aunque la realidad dice otra cosa. Eso entonces, en lo primero, es bastante preocupante. Una persona que supuestamente llega nueva a las instituciones, viene de la nada, nos llama la atención, viene de la nada, se crea, como mostramos en un video pasado, producto del marketing político, tiene detrás ahora todas las etiquetas de los partidos tradicionales altamente golpeados por la corrupción. Ahora bien, vamos a la cuestión de cultura política. Y lo primero es que vamos a tomar, para explicar la cultura política, vamos a tomar el concepto de Almond y Verba, que es la cultura política de una nación, en lo particular, la particular distribución de las pautas de orientación hacia objetos políticos de los miembros de esta nación. Es decir, la cultura política es por lo tanto un atributo de los ciudadanos, ¿no?, hacia las instituciones y en general hacia los actores políticos. Y así tenemos en Colombia varias cosas. Una de ellas es que la influencia de la cultura mafiosa, de la cultura del narco, donde nosotros nos interesa volvernos ricos de la noche a la mañana y donde se presenta una reticencia hacia las instituciones y hacia la legalidad. Así tenemos que, entonces, en lugar de la política ser una apuesta común para levantar al país, lo que interesa es llegar allí, saltarse las leyes, apropiarse de lo que podamos. Está tan presente que uno puede salir a la calle y preguntarle a alguien de por qué está apoyando a X o a Y candidato, a determinado candidato al consejo, a la alcaldía, al congreso, y lo que nos va a decir es que va a esperar que si él gana, que si su candidato gana, él le va a dar un contrato, le va a ayudar en su trabajo, le va a dar un puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, una actitud reticente frente a las instituciones que una de las características es esquivar los deberes legales.
Y otra de las características es la intransigencia hacia las minorías. Nosotros en Colombia nos han venido bombardeando los medios de comunicación desde hace mucho tiempo con cuestiones de principios, como lo hemos hablado en otros videos sobre los marcos profundos, ¿no? Y asentando unos marcos que además de ese factor mafioso en el que uno se puede ser rico de la noche a la mañana, de hecho el político que termina un periodo y no tiene dinero parece que no es un buen político, es un bobo que no aprovechó estar ahí. Entonces es una cuestión del pillaje. Y otro de los elementos, como lo decíamos, es a partir de esa influencia de los medios de comunicación, es elementos autoritarios. Así nosotros, entonces en Colombia hay muertos buenos y hay muertos malos. El que no piensa con nosotros, el que no piensa como nosotros, hay que destruirlo, ¿sí? Y se evita el diálogo. O sea, hay posiciones cerradas donde no se permite el diálogo, sino empieza a crearse un fanatismo político. Un fanatismo político. Prueba de eso, pues, una cosa bastante preocupante, que es un síntoma de una enfermedad que tenemos, es que un señor como el tal Popeye, ex sicario de Pablo Escobar, sea una celebridad. Eso es un síntoma de una enfermedad en una sociedad. ¿Que el señor Popeye puede hablar? En efecto, puede hablar. No se va a censurar. Lo preocupante aquí es que se le aplauda lo que el señor diga y que se convierta en una celebridad. Pero bueno, entonces así se defienden a unos violentos y a unas ideas violentas, intransigentes, y otras son rechazadas. Por ejemplo, hay un momento en el que cualquier cosa que no está de ese sector es vista como un contrario. Así cualquier palabra que tiene que ver con la socialdemocracia, con cuestiones de avanzada, como lo típico que puede ver uno en Europa y en países desarrollados, en Colombia son vistos o tachadas de castrochavismo, comunismo, etcétera, etcétera. E incluso puede ver uno por las redes sociales que se llama al asesinato. Completamente grave, un síntoma de que estamos enfermos como sociedad, pero habrá que intentar solucionarlo. Creo que tenemos una buena opción en este momento. El tercero de los elementos, entonces, vamos a ver algo de los medios de comunicación. Y lo primero, hemos cogido, como siempre, algunas piezas. Las primeras, pues, de Arismendi, donde hemos analizado dos entrevistas. Una al candidato Gustavo Petro y la otra al candidato Iván Duque. ¿Qué hemos visto entre esto? Bueno, hemos visto, pues, parte de las preguntas, y las preguntas pueden inducir o inducen a las respuestas. Hemos visto un tono de voz favorable y una forma de preguntar y alternar las preguntas favorable a un candidato y no a otro. Pero esto no es nada nuevo. Recordemos que el señor Arismendi claramente dijo que quería que ganara Iván Duque. Esto es algo que él claramente lo dijo después de las elecciones, de las primarias, de las elecciones, de la consulta. Y otro de los elementos que nos llama la atención es el permanente discurso religioso de salvar a la patria, que está presente. Y esto es lo que dice el señor Darío Arismendi. Vamos a ver. No se inicia. Una cosa es que se inicie formalmente la carrera hacia la presidencia de la República. Pero en mi opinión, ayer se empezaron a despejar oscuros interrogantes que se cernían sobre el país y su futuro. Y para mí el resultado de ayer abre paso a la posibilidad incluso de que la elección del presidente se resuelva en la primera vuelta. Ha nacido una nueva estrella en el firmamento político de Colombia. Esa estrella se llama Iván Duque. Él tiene, en mi opinión, la luz propia suficiente
para conducir al país hacia una etapa de estabilidad, de desarrollo económico, de bienestar, de generación de empleo, etcétera, etcétera. Tiene la luz propia, ha nacido una nueva estrella. Sin embargo, vemos que está toda la nomenclatura de los partidos tradicionales, todos los partidos tradicionales detrás de cuál es esa nueva estrella. Aquí queda en evidencia lo que realmente los medios de comunicación han tomado partido claramente por uno de los candidatos. Y así, cuando vemos entonces y analizamos las piezas, las entrevistas que le hacen a Gustavo Petro son entrevistas de carácter hostil. Y hay una trampa aquí en lo que es comunicación política. Una trampa que se llama Lakoff, la trampa del juego, la trampa del tema específico. Y entonces, mientras las preguntas que se le realizan a un candidato como Iván Duque son preguntas abiertas, donde no se centra en el programa, recordemos que cuando hablamos de partidos, lo que le interesa a este tipo de partidos no es el programa, es transmitir principios. Él hace uso de una herramienta que se llama el storytelling. Y entonces, o se muestra él como víctima, o empieza a hablar sencillamente, a contar una historia de que conoció, de que los policías, de que esto ocurre, lo otro, y no entra nunca a hablar de una política, de cuál va a ser la decisión, ni de qué implica. Por el contrario, las preguntas que se le hacen a Gustavo Petro son preguntas claramente dirigidas al tema. Entonces, una reforma pensional, mientras a Duque no se le pregunta si va a ser la reforma, sí, no, y se centran sobre todo en temas de seguridad pública, de cuestiones de delincuencia, donde él habla de los policías, tiene una situación muy dura y refuerza los marcos profundos, autoritarios y de miedo, moviliza el miedo. A Petro se le pregunta dónde va a sacar el dinero puntualmente y se le preguntan las cifras exactamente. Eso no ocurre con el otro. Al otro se le centra en la risa, en los ojos, en cómo ha dormido, en si jugaba fútbol o no, si iba a a determinado bar a beber o no, si le gustaba cantar o no, por qué le gusta Silvio Rodríguez, etcétera, etcétera. Cuestiones donde él pueda contar historias, que es el storytelling, contar historias que movilicen la emotividad. Entonces, lo segundo que hemos visto es, tras la primera vuelta presidencial en las elecciones en Bogotá, se presentó como el gran ganador a Fajardo, ¿no? Y entonces muchos medios de comunicación estaban hablando de que el gran vencedor era Fajardo en la ciudad de Bogotá, porque fue el primero en votos, y de por qué los votantes de Fajardo, del Partido Verde, de Mocus, de Claudia, no iban a las toldas de Gustavo Petro. Y esto se utilizó bastante, Vamos a ver, por ejemplo, en la entrevista en Red Más. La entrevista en Red Más, lo que le dicen a Gustavo Petro. Vamos a ver. Doctor Petro, Bogotá, pero la gente, los desplazados y la gente que incluido. El Bogotá, crecimiento de Bogotá es del 1.4 y va en descenso. Bogotá va a llegar a cero crecimiento poblacional. hablemos un momento de Bogotá, que se vuelve políticamente muy interesante. En Bogotá no ganó Duque, en Bogotá no ganó Petro, en Bogotá ganó Fajardo. Estamos casi empatados los tres. Sí, claro, pero digamos, pero ganaron. pero Sí, el que más no, votos sí. sacó, el que más votos Fajardo. sacó fue Fajardo. Sí. ¿Qué le está diciendo usted a los votantes de Fajardo? Y ahí está. El que ganó fue Fajardo. Y siempre es eso. Y además, porque existía según ellos, la posibilidad, que igual era factible, no lo sé, la posibilidad de que los votantes de Fajardo, Tanas Mocus y el Partido Verde, no se sumaran a la candidatura de Gustavo Petro. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es cómo el día 8 de junio, a las 11 de la mañana, la campaña de Gustavo Petro presenta una rueda de prensa con Antanas Mocus y Claudia, la candidata a vicepresidencia de Fajardo, en donde estos muestran su apoyo. Ahora bien, ¿cómo lo enmarcan los medios de comunicación? Es ahí donde está la cuestión. Se esconde y se minimiza la importancia. El tiempo de cubrimiento es poco y se hace de la misma manera que cubren lo que dice el señor Iván Duque. Cualquiera puede decir, no, esto es pensar demasiado. Cuando a uno le venden en marketing una cosa, nunca le dicen que ese producto puede tener riesgos para la salud.
De ninguna manera le advierten que puede tener efectos secundarios. Eso es marketing. Y esto tiene que ver con el papel de los medios de comunicación en la manipulación. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en RCN, lo primero que vamos a hablar de RCN es cómo abre la pieza, porque esto tiene que ver, este es el noticiero de la edición del mediodía de RCN, y tiene que ver con cómo explota ese miedo y cómo refuerza el marco interpretativo que luego explota el mensaje de Iván Duque. Y lo primero es que nos llama la atención de la emisión, tanto la de RCN como la de Caracol, es la tematización, ¿no? Entonces se abre con una cuestión de sucesos. Si uno ve estos noticieros es que no puede estar tranquilo, no hay tranquilidad posible, nos pintan un escenario caótico, apoteósico en el país. Y abre hablándonos otra vez de Venezuela. Gracias por continuar en Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. Cayó en Cúcuta una de las bandas de microtráfico más peligrosas de la ciudad, la línea La 14, que operaba desde hace 15 años. El seguimiento de meses por parte de la SIJIN y el CTI dejó al descubierto que la red tenía entre sus integrantes a delincuentes venezolanos. Se presenta de una manera sensacionalista y vuelve a aparecer la palabra Venezuela. Cuidado, parece que eso tiene mucha relación porque fortalece el discurso autoritario, el discurso del miedo, el discurso de seguridad y mano fuerte que está dando el candidato Duque. Ahora bien, si nosotros avanzamos, tenemos en el minuto 17:02, lo que tiene que ver con la registraduría. Y eso dentro de la campaña, dentro de la cultura política es otro de los elementos a tener en cuenta. ¿Es por qué? Porque simplemente que la página de la registraduría falle el día de las elecciones es una cuestión de república bananera. Nosotros decimos que somos la democracia más antigua de América Latina, pues que esto se presente es una cuestión de república bananera. Y que existan la cuestión de la duda, por lo menos, sobre los formularios E14 es también de república bananera. Si nosotros miramos todos los ejemplos que están ahí, vemos cómo se pasa, la registraduría dice que son errores, pero un error que pasa de 9 a 69 votos, es una equivocación en 60 votos, ¿no? Que alguien se equivocó en marcar, de 9 a 69. Son equivocaciones que por lo menos que no deberían ocurrir, no debería existir por lo menos ese manto de duda. Pero ¿qué nos interesa aquí? Empiezan a hablar de la registraduría, después después de esto nos presentan lo que tiene que ver con las últimas encuestas, lo tenemos aquí, y después de eso, después de todo el tema de la registraduría, nos presentan, en medio de esto, que son cuestiones electorales, nos presentan a Jesús Santrich y la posible extradición de Jesús Santrich. Minuto 17:02 empieza todo el tema electoral hablando de la registraduría y ya aquí, en los minutos, y ya entra luego el tema de Jesús Santrich. Después del tema de Jesús Santrich, de la posible extradición de Jesús Santrich y la JEP, tenemos ahí sí el tema del cubrimiento de las campañas electorales. Y es inmediatamente después del tema de Jesús Santrich, Gustavo Petro. Vamos a ver. El candidato Gustavo Petro recibió el apoyo de la senadora Claudia López y el congresista electo Antanas Mockus. Los últimos 3 minutos hay que jugarlos como si fueran los primeros. Vamos a jugar esta semana para ganar. Iván Duque en Cali visitó varios medios de comunicación y en las últimas horas recibirá el apoyo de varios sindicatos del Valle del Cauca. Estoy muy contento del respaldo que nos van a dar las centrales obreras, algunas centrales obreras hoy acá en la ciudad de Cali, porque es también la representación de lo que queremos, unir a Colombia. En la tarde, Gustavo Petro visitará Bucaramanga e Iván Duque se reunirá con docentes en Cali. Y ahí está. Nosotros, como siempre, hemos hecho la tarea juiciosa de transcribir esto y hemos visto varias cosas, ¿no? La primera es, se le resta importancia al respaldo que recibió el señor Gustavo Petro.
y se equipara con el posible respaldo de unas centrales obreras, no se mencionan cuáles, y mientras uno va a visitar a la ciudad de Bucaramanga, el otro se va a reunir con profesores, ¿no? Pero antes de eso teníamos cómo lo presenta, cómo el presentador habla, y es donde nos queda evidente, nos queda en evidencia cómo se equipara, cómo se le resta importancia al respaldo que recibió Gustavo Petro. Vamos a ver. A Claudia López y el exalcalde de Bogotá. Vamos a verlo aquí. Y la gente. Y un tercer punto, quizá el Código de Procedimiento de la Justicia Especial no ha terminado de ser aprobado en el Congreso. Así las cosas, podrían pasar entre 4 y 6 meses para saber el desenlace del proceso de extradición de Santrich. Hablamos ahora de política. La senadora Claudia López y el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, anunciaron el apoyo a la campaña a la presidencia de Gustavo Petro. Por su parte, el candidato Iván Duque recibió el apoyo del Consejo Gremial Nacional. Hoy, el candidato visita la ciudad de Cali. Y ahí está, recordemos, primero Santrich, que es algo de lo que siempre se ha acusado a la campaña de Gustavo Petro, y con todo el tema del castrochavismo, etcétera, etcétera, todo el medio, inmediatamente Petro y después Duque. Se le resta la importancia. Pero bueno, finalmente sobre las estrategias de campaña tenemos 2 elementos para finalizar. Uno, lo que se llama el juego del oráculo, y esto es el juego de las elecciones. Pensemos nosotros ahora en una carrera ciclista, y esa misma función, la función en la que vemos, la cuestión en la que vemos que unos ciclistas se apartan del pelotón, es lo que ocurre con el tema del juego del oráculo, y es jugar con las encuestas para presentar que uno va ganando, que va liderando, que se apartó del pelotón y que por lo tanto va a ganar. Eso puede ayudar a traer el voto útil. Pero además de eso, lleva a que ciertas campañas, teniendo en cuenta estos sondeos, decidan no entrar más en campaña directa. Y es lo que está ocurriendo ahora. Señor Iván Duque, aún está en veremos para el debate presidencial. Esto lo han tomado claramente sus estrategas políticos. Le han dicho que no vaya porque pueden perder electores. Puede quedar en evidencia que el programa es un programa vago y que no tiene propuesta política real, sino que va a quedar en evidencia el marketing político. Entonces ellos claramente le han dicho que no vaya. ¿Qué excusa? No lo sé. Ojalá vaya, ojalá se atreva a ir. Creo que es lo mejor y lo más saludable para la democracia en Colombia. Pero, ahora bien, con todos estos elementos de juicio tenemos realmente este fin de semana una opción en nuestras manos de empezar a cambiar el actual sistema político colombiano, a cambiar la actual realidad, ¿no? Donde han manejado el país siempre unas cuantas mafias políticas y nos utilizan y nos manipulan permanentemente. A todas y todos, muchísimas gracias y espero que esto pues, nos ayude realmente para el análisis y la comprensión de lo que sucede en nuestro país y sobre todo para lograr avanzar en una cultura democrática en Colombia. Muchísimas gracias y un abrazo.